Entonces, empezamos por aquí. El miedo a la muerte con base en el instinto de supervivencia de nuestra naturaleza animal. Es el temor a dejar de existir, uno de los 6 miedos básicos, ¿no?, que vamos a hablar hoy, y origen de gran parte de nuestra inseguridad e incertidumbre. Esto es lo que vamos hablando. Bueno, ya se me ha ido un poco la cabeza y quería deciros que bienvenido a la, a la comunidad Emocionándote, para los que no estáis acostumbrados a vernos y para los nuevos, ¿vale? Bienvenido a todos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a empezar sin más dilación. Empezamos hablando de qué es la muerte, ¿no? Bueno, aquí es donde ya empezamos a hacer algunas variaciones con respecto a lo que vimos en su momento en el anterior webinar. Yo entiendo la muerte y pongo entiendo, porque no quiero inducir nada, simplemente digo desde mi perspectiva, entiendo la muerte como el final como el final de la vida, no como el final de la existencia, ¿no? Es decir, esto es un parámetro importante. La muerte no es el final de la vida, es el final de la vida. Efectivamente, la vida tal y como nosotros la conocemos, pero yo no lo interpreto como el final de la existencia. Es decir, yo, más allá de que yo soy creyente o no, porque esto de creyente, pues creyentes, todos somos creyentes porque todos creemos en algo, ¿no? Me refiero a que, pues, mi opinión personal es que todos tenemos una conciencia que viene, entra en este cuerpo y luego se va el cuerpo, desaparece y la conciencia se sostiene y se mantiene, ¿no? Esto, como veremos a continuación, pues no solo lo digo yo, sino lo dicen muchas filosofías, muchas religiones, ¿no? Entonces, desde una perspectiva espiritual, que no religiosa, esto es muy importante de diferenciar, pues es una expansión de la conciencia, ¿no? Hay un cambio, hay un final de la existencia tal y como la conocemos y aparece una expansión de la conciencia y la conciencia se conecta, pues, con la conciencia universal o con el todo, o como queramos llamarlo, ¿no? No voy a entrar demasiado en estos detalles, pero bueno, esa es como mi opinión personal y esto, claro, a mí personalmente no es algo que yo diga, por decirlo así, de boquilla, sino que estoy absolutamente convencido de esto y aunque no puedo decir que he experimentado esto, porque obviamente si me hubiera muerto, pues sería otra cosa, pues sabéis que está en la ECM, ¿no? La experiencia cercana a la muerte, y en distintas culturas, en distintos países, en distintas personas de distintos índices de clase social, de distinta cultura, pues nos indican y nos dicen que bueno, que efectivamente esto es así, ¿no? Que hay una expansión de la conciencia y todo este tipo de cosas. Hay muchos libros muy bonitos que hablan de todo este tipo de cosas y me parecen, pues, muy acertados y muy relacionados con lo que yo he experimentado en meditación, ¿no? Obviamente meditación, no tengo una experiencia cercana a la muerte, pero yo en meditación he vivido estas expansiones de conciencia y entiendo que esto es así, ¿no? Y como os decía antes, pues que mucha filosofía y cultura dan por hecho que este proceso es tan solo una transición, ¿no? Como vemos en la fotografía, ¿no? Es una transición, se acaba un camino y se inicia otro. Simplemente es esto, ¿no? Esto es un poco lo primero que quería aclarar, porque como ya hablamos de la muerte en el otro webinar antiguo que hicimos en 2021, bueno, pues no quería repetirme mucho con esto, pero sí quería hacer este inciso y de ahí esto que os decía, que quería hacerlo un poquito más espiritual que no religioso. ¿De acuerdo? Espiritual como consecuencia de lo que vemos a nivel emocional, lo que pensamos, nuestras creencias, en base al amor, ¿no? Que es la espiritualidad, y no en base a la religión, el cristianismo, el hinduismo o cualquier otro tipo de religión, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué nos asusta tanto, no? Esto es un poco lo que podríamos ver, porque al final la mayor parte de la gente tiene miedo a la muerte. Y de esto también hablamos en el anterior webinar. Si queréis verlo, ya tenéis en el chat el enlace y lo tenéis en YouTube. Pero vamos a hablarlo de un punto de vista diferente, ¿no? De algo que hasta ahora creo que no he comentado nunca. Bueno, pues vamos a hablar de los 6 miedos básicos. Los 6 miedos básicos son unos miedos que tenemos universalmente aceptados los seres humanos. Pero fijaros que, aunque hablamos de miedos básicos, que es como yo lo estudié, realmente hablamos de temores. Vamos a explicar esto porque un temor es un sentimiento y no tanto una emoción. Esto lo vemos luego más adelante, la diferencia entre emoción y sentimiento en base al miedo, pero realmente son temores, ¿no? Entonces, los temores que compartimos de forma universal, casi todos los humanos, son 6, ¿de acuerdo? Es decir, casi todos los humanos que estamos en la vida moderna, ¿no? Digamos, como somos países que tenemos nuestras casas o vivimos en edificios o en casas, pero tenemos nuestra agua corriente, que tenemos abrigos, que estamos, bueno, pues en el primer mundo, incluso, de personas incluso del segundo mundo, también estaríamos hablando de esos miedos, ¿no? Gente que vive en la selva, ya dudo un poco que estos miedos sean tan básicos para ellos, ¿no? Al menos tal y como lo entendemos nosotros, como los vamos a ver, ¿no? Entonces, los 6 miedos básicos son los temores que compartimos de forma universal casi todos los humanos. El primero es el temor a la pobreza.
Es el primer temor el básico del ser humano, ¿no? El temor a la pobreza. Es decir, todos tenemos en cierta manera un temor a no tener la economía, básicamente porque si no somos como parias, ¿no? Dentro de la sociedad. Si tú no tienes economía, si no te ganas la vida de alguna manera, no puedes pagar tu dinero, la gente es como que te aparta, ¿no? Te aparta de su lado muchas veces. Y esto es un temor a no, sobre todo porque acordaros que la pobreza, por definición, es las personas que ganan menos de $1 al día, ¿vale? Eso sería la pobreza. La definición de pobreza es una persona que gana menos de $1 al día. Entonces, pues básicamente estamos hablando de que casi no te puedes alimentar, ¿no? Con menos de $1 al día, prácticamente no te puedes alimentar. ¿No? Hoy en día, por lo menos por aquí en España, es muy complicado que tú puedas alimentarte con menos de $1 al día, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando en tema de la pobreza y todos tenemos este temor porque tenemos miedo, obviamente, o tememos que no podamos alimentarnos, ¿no? Entonces, pues esto es uno de los temores básicos de la humanidad, de la humanidad, ¿no? El segundo es el temor a la crítica. Esto es súper importante porque luego veremos un séptimo que está muy relacionado con esto, pero todos tenemos temor a la crítica, ¿no? Todos tenemos temor a que nos digan algo. Todo esto viene desde una perspectiva antropológica, ¿no? Porque al final, cuando nosotros vivíamos en las cavernas, vivíamos en las cuevas, cuando éramos cazadores, recolectores y este tipo de cosas, pero al final, cuando tú eras criticado en un momento determinado, podían no aceptarte en tu comunidad y salir de la comunidad significaba directamente muerte en un gran porcentaje de los casos, ¿no? Entonces, la pobreza es no poder comer, si me critican me puedo echar de la comunidad, por lo tanto soy pobre porque no tengo de qué alimentarme, no puedo cazar muchas veces yo solo o por mí mismo, no puedo pues, sobrevivir por mí mismo, entonces tenemos un temor a fallecer, ¿no? A desaparecer como consecuencia de que nos critiquen, de que hablen mal de nosotros y esto pueda transformarse en que nos echen de nuestra tribu, ¿no? El tercero es el temor a la enfermedad. El temor a la enfermedad está muy relacionada con yo no poder cazar, yo no poder cuidar de otras personas, yo no poder, o que ser una carga para los demás, ¿no? Lo cual podría derivar en la crítica o podría derivar en que necesito de la ayuda de los demás para poder alimentarme, para poder cazar, para poder cuidar a otros, etcétera, etcétera. Así que esto es un temor bastante importante que prácticamente todos tenemos, ¿no? Y que además muchas veces se relaciona con la muerte porque en realidad el miedo a la muerte, como ya decíamos en el otro seminario web, en el seminario online, pues decíamos que el miedo a la muerte es muy relativo, ¿no? Porque al final, cuando te mueres, te mueres, ¿no? Pues en teoría, pues, no sientes nada, ¿no? Los que no sean creyentes, los que no crean en nada, no piensen en esta conciencia, totalmente respetable, pues simplemente te duermes como si te duermes y te despiertas al día siguiente y no te has dado ni cuenta que te has dormido, ¿no? Pues esto sería lo mismo, ¿no? Por lo cual, normalmente tenemos miedo al dolor, tenemos miedo a ese proceso de transición que nos pueda doler o que podamos enfermar y que esa enfermedad finalmente nos lleva a la muerte, ¿no? Entonces, el temor a la enfermedad sería el tercero de estos 6 miedos básicos. El cuarto, fijaros, es el temor a la pérdida del amor de alguien. Esto está muy asociado con la propia autoestima de la persona, ¿no? Si yo me amo, si yo tengo reconocimiento por mí mismo, si yo me valoro, si yo soy significativo para mí, entonces no tendría tanto temor a perder el amor de alguien. Pero cuando no somos nuestra familia, dentro del amor de la antropología que decíamos antes, antropológicamente hablando, ¿no? Cuando hablamos de la familia, de la tribu, el tener el cariño de los demás van a hacer que nos aseguremos de que nos cuiden, de que cuenten con nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy en día todavía la pérdida del amor, este duelo de proceso, cuando por ejemplo nos pelamos de nuestras parejas o nuestros hijos se van fuera de casa, pues esto todavía sigue aterrorizando a muchas personas, ¿no? Esto en la consulta es bastante, bastante común. El quinto es el temor a la vejez, por supuesto, ¿no? Está muy relacionado con la enfermedad, porque esta tiene que ver con que no podamos cazar, con que no quieran cuidarnos, con que no quieran estar con nosotros, con que seamos una carga para los demás, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, a perder la belleza, también podemos llevarlo en el mundo actual, ¿no? Es perder la belleza, perder nuestro atractivo para los demás, etcétera, etcétera. Y de nuevo, que no nos quieran, ¿no? Que está muy relacionado con todo esto. Así que este temor a la vejez sería el quinto miedo básico. Y la vejez también está relacionada con el sexto, que por fin ya es el temor a la muerte, ¿no? Que es el que vamos a hablar hoy. Temor a la muerte por el miedo, los que creen por el miedo de lo que habrá después, ¿no? Nos han metido muchas ideas, por ejemplo, el cristianismo aquí en España, ¿no? De relación del infierno, del demonio, de lo que hemos hecho mal,
de juzgar a vivos y muertos, ¿no? Y de los juicios, nos habla mucho del pecado y esto genera pues una especie de pánico en las personas que piensan en la muerte y que pueden y que se sienten culpables por algo, ¿no? Algo que para mí está fuera absolutamente de lugar, pero que para muchas personas puede ser importante y de hecho lo es. Y es una cosa que también se puede, pues, que trabajamos en consulta y que lo sabemos ver, ¿no? Muy bien, pues estos son los 6 miedos básicos que quería comentaros como novedad con respecto a lo que vimos en la otra vez. Y vamos a hablar del el séptimo temor, ¿vale? En el que hablamos el séptimo mal básico, ¿no? Fijaros qué interesante, porque es una cosa que es muy simple, pero vamos a desarrollarlo un poquito para que lo podáis entender un poquito mejor. El séptimo mal básico está relacionado con la susceptibilidad a influencias negativas. Susceptibilidad a las influencias negativas. Y es un enemigo que puede ser interno o externo. Es decir, interno puede ser que nosotros no lo hagamos nosotros mismos y es decir, que nosotros pensamos en negativo, seamos muy victimistas, nos estamos quejando siempre y esto es una influencia negativa. O externo, es decir, de familiares, amigos, compañeros de trabajo, conocidos, que nos estén generando un malestar por el miedo a la crítica que comentábamos antes y porque eso puede hacer que nuestro avance en la vida sea menor. Por ejemplo, si nos critican mucho en el trabajo, podemos temer que no podamos aumentar nuestro sueldo, que no podamos aumentar o favorecer esto, que nosotros podamos seguir ascendiendo en nuestro trabajo. Dentro de la familia puede generar conflictos en la familia y todo lo que tiene que ver con influencias negativas de críticas, ¿vale? Porque estamos hablando básicamente de críticas, como vemos ahí en la foto, y que hace pues, prácticamente todo el mundo, ¿no? Y esto se nos olvida que es bastante negativo, ¿no? Y decimos que podemos protegernos de esta influencia alejándonos de personas negativas, personas críticas, personas victimistas, incluso cuando su intención es buena. Es decir, muchas veces nos quieren decir algo y nos dicen cosas porque creen que es bueno que nosotros podamos saberlo. En realidad la crítica nunca ha tenido un valor eh, importante más allá de la política, de los secretismos, ¿no? Estos secretitos que nos contamos unos a otros para avisarnos de algo muchas veces, pero para eso no hay que criticar a nadie, simplemente es avisar de que tengo una información y entonces la comunico. Esto no es criticar. Criticar es hablar por hablar de terceras personas, hablar negativamente de otras personas y en este caso transmitir la información muchas veces sesgada por nuestro propio filtro mental, por nuestro propio sesgo cognitivo, psicológico y también muchas veces mentir porque no sabemos a ciencia cierta si esto es cierto o no, ¿no? Muchos, todos hemos mentido alguna vez y hemos dicho cosas que no son ciertas y cuando hemos hecho esto hemos transmitido una información sin saber si era verdad y diciendo, sí, 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 lo sé de buena tinta, es que me lo ha dicho fulanito, es que me lo ha dicho menganito. Cuando esa persona, quien te lo ha dicho, ni siquiera sabe si es verdad, ¿no? Al final, esto es una epidemia, ¿no? Que siempre estamos criticando. Muchas veces nosotros mismos, que sería nuestro ese enemigo interno de lo que estábamos hablando, y también ese enemigo externo que está relacionado con estas personas que nos están criticando. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues esto es importante básicamente porque el problema es que acabamos resonando con todo aquello que escuchamos, retroalimentando nuestros propios temores. Es decir, os cuento todo esto y vosotros pensaréis, ¿y qué tiene que ver esto con la muerte, no? Pues en realidad tiene que ver porque el sexto miedo, el sexto temor es el temor el miedo a la muerte, ¿no? El temor a la muerte, pero todos los demás, todos se retroalimentan unos con otros. Entonces, el hecho de la crítica, de criticar, de hablar mal de los demás, de nosotros hablemos mal de los demás, nos estamos haciendo resonar con nuestro malestar. Entonces, la recomendación es no critiques jamás, salvo en situaciones en las que tú sepas a ciencia cierta, y cuando digo a ciencia cierta es que lo has visto tú por ti mismo o por ti misma, y quieras transmitir una información a alguien que pueda ser útil para esa persona, no porque le vaya a hacer sentir mal, sino que puede ser útil para su bienestar, no para su malestar, no para que se sienta mal o sospeche de alguien, sino porque pueda ser útil para alguien. Esto tiene que ver mucho con decir la verdad, ¿no? Y la verdad no es la que nosotros creemos, sino la verdad es la verdad que sabemos que es cierta porque lo hemos visto, lo hemos comprobado y fehacientemente sabemos que es así, ¿no? Entonces las críticas negativas, estas influencias negativas son lo que piensan los demás. También es importante que entendáis que estas influencias negativas están muy relacionadas también con esta idea de que los demás pueden hacernos daño, ¿no? Es decir, está muy relacionado, por ejemplo, con el mal de ojo, la magia negra, con estas energías que nosotros llamamos energías interferenciales externas, ¿no? Que pueden hacernos daño a través de la brujería.
los pensamientos negativos que pueden tener hacia los demás. Todo esto tiene que ver mucho con la crítica, porque en general estas son situaciones que se dan como consecuencia de que queremos conseguir algo, queremos dañar a alguien por un interés personal, lo cual es, pues, obviamente nefasto para nuestro karma, ¿no? Para los que creáis en esto, ¿no? Pero en cualquier caso, pues también está relacionado con todo esto. Bueno, hasta aquí quería comentaros esto. Y sí quería hacer un pequeño inciso en este sentido, que igual que acercarnos a personas negativas o personas críticas, pues nos puede hacer resonar con ellas, y de hecho nos hace resonar porque resonamos con todo lo que escuchamos. Pues ya lo he dicho en otro webinar, ya lo sabéis, pues que ver películas de terror, películas de miedo, cuyo objetivo es hacernoslo pasar mal, a pesar de que tengamos la capacidad de saber diferenciar entre lo que es una película y lo que es la realidad, pues esto también hace que resonamos negativamente. Si vemos novelas, por ejemplo, leemos y son novelas que son de terror o novelas que quieren generarnos desasosiego o que anuncian futuros distópicos negativos, pues esto también genera una resonancia negativa y también es bueno alejarse de todo este tipo de cosas. ¿Bien? Vale, esto lo sabemos porque llevamos muchos años trabajando en consulta y lo vemos en la gente, ¿no? Lo vemos como las personas que ven estas películas, que ven estas cosas que se asocian con personas negativas, que critican mucho, que se victimizan mucho, pues generan muchísimo malestar, que luego genera patología o genera sintomatología bastante desagradable, ¿no? Muy bien, vamos a pasar al miedo a la muerte ya, que es el nombre de este webinar, este seminario online. Y bueno, como estáis viendo ahí la foto, el miedo a la muerte como tal, nosotros no consideramos miedo, dentro de la inteligencia emocional no se considera miedo porque el miedo es una emoción. Y como veremos, el miedo es una emoción que en el fondo es una reacción del cuerpo a una situación de peligro real o imaginada que pueda dañarle. Esta es la definición que os hago de este miedo en relación a la muerte, ¿no? Cuando yo tengo miedo, normalmente tengo temor, inseguridad, tengo incertidumbre, tengo vergüenza. Todos estos son sentimientos que vienen del miedo, ¿vale? Pero el miedo como emoción es una reacción del cuerpo automática, no controlable, ¿vale? No podemos controlarla, a una situación de peligro real o imaginada que pueda dañarle, que pueda dañar al cuerpo. Es decir, yo voy y de repente voy a cruzar la calle y alguien me coge el hombro porque pasa un coche porque no me he dado cuenta y entonces me asusto, como se me acelera el corazón, se me pone un pellizco en el estómago, porque yo, ¿no? O alguien me dice, cuidado, y me agacho rápidamente y entonces tengo esta percepción, esta sensación desagradable, reacción automática del cuerpo. Esto sería el miedo. Así que como tal, miedo a la muerte no podemos tener. Básicamente podemos tener una reacción. Si estamos a punto de tener un accidente, podría ser, imaginemos que vamos a pasar un tren, que si nos pilla el tren, morimos fijo, ¿no? Pues, o pegan un tiro y escuchamos la bala que pasa por al lado de nuestro oído. Si va 3 centímetros más hacia el otro lado, nos revienta la cabeza y probablemente muramos, ¿no? Bueno, pues este miedo es reactivo, no es algo que nosotros podamos pensar y no es algo que debería de preocuparnos porque no podemos controlarlo, ¿vale? Sin embargo, los sentimientos sí que tenemos que ocuparnos de ellos porque un sentimiento es una construcción mental posterior a la emoción. Es decir, yo tengo un miedo y luego hago una construcción mental en base a esa reacción automática. Y entonces, esta reacción más el pensamiento asociado a esa reacción, aparece el sentimiento, ¿vale? Que como decía, puede ser sentimiento de temor, sentimiento de inseguridad, sentimiento de desconfianza, sentimiento de incertidumbre, sentimiento de vergüenza, etcétera, etcétera, asociado a nuestras creencias, es decir, con base en nuestras creencias. ¿De acuerdo? Entonces, un sentimiento es una construcción mental posterior a la emoción. Cuando hablamos tengo miedo a la muerte, en el fondo estamos hablando de que siento temor cuando pienso en la muerte. Siento temor cuando pienso en la muerte. ¿Por qué? Pues porque tengo asociaciones con esa muerte. Acordaros que el cerebro funciona por asociación. Es decir, cuando yo vivo una experiencia X o pienso en una experiencia X, por eso decíamos antes, real o imaginada, el cerebro va a buscar referencias al pasado de experiencias directas, es decir, que hemos vivido nosotros mismos, o experiencias indirectas que hemos vivido a través de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, de las personas con las que no hemos criado, con las que no han educado. Y todo esto genera una asociación rápida, es una especie de reactividad que viene al presente y nos viene, ¿no? Y nos dice, hostia, pensamos en esto y automáticamente nos vamos al pasado muy rápidamente sin que nos demos cuenta, recogemos esta información y interpretamos la situación actual, sea la que fuere, en base a ese pasado. Da igual que sea una situación agradable o desagradable. Así funciona el cerebro, ¿vale? Y lo hace de forma automática, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdadera problemática del miedo a la muerte como tal? Bueno, pues la verdadera problemática es que existen dos conflictos relacionados con esto, ¿no? El primero es que creemos
Por eso decimos con base a las creencias, que creemos que podemos morir. Este es el primer conflicto. Esto, ¿qué significa? Que si tú piensas que no hay nada más detrás, ¿vale? El mero hecho de pensar que detrás no hay nada, eso genera incertidumbre, genera inquietud, ¿vale? Pero esto es una creencia. Yo creo que detrás de esto hay una conciencia, una expansión de la conciencia, hay un cambio, hay un tránsito, ¿no? Un tránsito que vamos a otro lugar, a otro sitio, desde una perspectiva, de una dimensionalidad diferente, y esto me genera paz. Entonces nosotros decimos en inteligencia emocional que todos los pensamientos, todas las creencias que te generen paz son creencias adaptativas. Cuando tienes una creencia que te genera malestar, entonces es una creencia no adaptativa. Luego, las personas que no creen en que haya algo agradable detrás o que no haya nada detrás, si eso le genera paz, es una creencia adaptativa y está perfecta para esa persona. Pero si esa creencia te genera incertidumbre, te genera malestar y te genera inquietud, entonces es una creencia no adaptativa. Igual te valdría tener una creencia diferente o eliminar la asociación negativa asociada a esa idea, ¿no? A esa creencia. Bien, entonces tenemos dos conflictos, que creemos que podemos morir, ¿vale? Y que se acabó. Ese sería el primer conflicto. Y esto, la segunda sería el que la tenemos asociada con el malestar y la pérdida. Es decir, que tenemos asociada a la muerte con el malestar y la pérdida. Volvemos a lo que hemos dicho anteriormente. El cerebro funciona por asociación. Si yo pienso en la muerte, mi cerebro automáticamente va hacia atrás en el tiempo. Acordaos que la mente no consciente, que ocupa el 95% del proceso mental y no tenemos acceso a ella, al menos de forma directa o normalmente, va al pasado a buscar referencias del concepto muerte. Y esto lo vamos a ver en persona, nos vamos a acordar de nuestros abuelos que fallecieron, de nuestros padres, lo que nos dijeron, lo que nos contaron, el dolor que provocó la muerte en otras personas, y entonces vamos a tener una asociación negativa normalmente con esto. Si tú no tienes los duelos bien sanados, no tienes un duelo de la muerte de alguien, no lo tienes sanado, no ha sanado, está todavía pendiente de resolver, entonces probablemente tendrás una asociación negativa, consciente o inconscientemente, al concepto de muerte o al simple hecho de pensar en morir. Tú o cualquier persona de tu familia, ¿no? Entonces, al final, este primer conflicto asociado a que podemos morir, el segundo que tenemos asociado al malestar y a la pérdida. Voy a perder algo, voy a perder la vida, ¿no? Si yo estoy muy apegado a la vida, si yo me agarro mucho a la vida, a lo que tengo, a mis posesiones, a mi cuerpo físico, esto es lo que hace el ego, ¿no? El constructo mental que denominamos ego, pues entonces voy a tener malestar, voy a sentirme mal. Si yo tengo una asociación de malestar porque mis padres, mis abuelos, cuando yo era pequeño, acordaros que de pequeños somos auténticas esponjas emocionales y recogemos información del entorno. Si yo he recogido esta información del entorno y me la he llevado hacia mí, entonces todo esto se ha quedado grabado en mí a nivel no consciente, muchas veces sin filtro porque éramos pequeños y lo copiamos directamente de las personas, que a su vez, por supuesto, lo copiaron de otras y así transgeneracionalmente, y entonces generamos mucho malestar. Así que esas son las dos posibilidades de miedo a la muerte. Uno, que tengo una creencia de que me puedo morir. Yo, no, yo pienso, sé que puedo morir, pero sé que voy a continuar. Esa es mi creencia firme y por lo tanto a mí esto no me produce miedo tal cual. No digo yo que si ahora viene alguien y viene con un hacha y viene a matarme, no sienta miedo. Claro que siento miedo, porque es una reacción del cuerpo a un peligro inminente, real o imaginario. Todos hemos soñado, hemos tenido una pesadilla que pensamos que iba a morir, que nos caíamos, que alguien nos daba una puñalada, todos teníamos alguna pesadilla, si no todos, supongo que casi todos, yo sí la he tenido alguna vez, de que moría, ¿no? Y ese miedo a la muerte me he despertado con un acelerador, con el corazón acelerado, porque mi cuerpo reaccionaba a la posibilidad de perder la vida. Acordaros que el cuerpo son millones y millones de células, que son sistemas vivos integrados, es muy especializado en órganos, en el cerebro, en el sistema nervioso, etcétera, y todas quieren sobrevivir, ¿de acuerdo? Entonces, pues, esta reacción es natural e inevitable, ¿vale? Es inevitable. Pero desde la perspectiva de la creencia, nosotros normalmente el temor a la muerte está asociado a creencias y por lo tanto, y esto es lo más importante, se puede trabajar. Y de hecho, lo he trabajado infinidad de veces. He trabajado un montón de veces el tema del miedo a la muerte, porque es uno de los 6 miedos más comunes, miedos universales, y además suele interrelacionarse con todos los que hemos visto antes: el miedo a la vejez, el miedo a la pobreza, el miedo, si soy pobre no puedo comer, me puedo morir, o puedo envejecer más rápidamente, o puedo enfermar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual me pueden criticar, etcétera. Todos van, si os dais cuenta, como conectados unos con otros, ¿no? Muy bien.
Bueno, vamos a ir terminando con la frase relacionada de hoy, esta frase genial de Alejandro Jodorowsky que dice, la muerte es parte de la vida, así como la sombra es parte de la luz. El miedo arruina el placer de vivir. Acepta la vida en todos sus aspectos. Me parece una frase muy acertada por lo que estamos hablando hoy, ¿no? Hay que aceptar la muerte como parte de la vida, al menos la vida que conocemos, así que como aceptamos la sombra, que es parte de la luz. Es decir, hay sombras porque hay luz y hay muerte porque hay vida. O sea, tenemos que estar agradecidos de que hay vida, ¿no? Pero si vivimos con miedo a la vida, entonces vamos a arruinar el placer de vivir, porque el placer de vivir está al otro lado del miedo, ¿no? Como habría escuchado ya muchas veces, ¿no? Entonces, la solución es aceptar la vida en todos sus aspectos, es decir, aceptar que vamos a morir, que como todos los seres vivos, seamos plantas, animales o personas, vamos a morir y que esto es lo que es ley de vida, ¿no? Y por lo tanto es lo que tenemos que vivir desde esa tranquilidad. ¿Que tenéis miedo a la muerte? ¿Tenéis asociaciones negativas? Bueno, lo suerte es que podemos trabajar con esto, ¿no? Podemos trabajar las creencias asociadas a la muerte, todas las creencias negativas, podemos trabajar las creencias asociadas, con esto no quiero decir que tengáis que ser creyentes o tenéis que creer en nada para no tener miedo a la muerte, pero si el pensar, si tú no eres creyente, uno de vosotros no sois creyente, y pensáis que morir se va a acabar y esto genera inquietud, también podemos trabajarlo porque esto es pues una asociación negativa, ¿de acuerdo? Y todas estas cosas se pueden trabajar afortunadamente pues, con técnicas de liberación emocional. Y hablando de técnicas de liberación emocional, bueno, pues siempre decimos que bueno, nos gusta hacer aquí algunas pequeñas ofertas para las formaciones que vamos haciendo, ¿vale? Y si alguno de vosotros sois psicólogos, terapeutas, médicos, fisios o estáis interesados en el mundo de las terapias, pues tenemos una próxima formación presencial, ¿no? En técnica Conciencia 1, nivel 1 de técnica Conciencia, una formación en técnicas de liberación emocional, pues técnica Conciencia, como dice el amigo Marco que está aquí, 100% técnica, 100% andaluza, que ya tiene pues, 18 años de andadura, ¿no? Llevamos ya unos cuantos añitos con esto y que bueno, pues una de las técnicas más bajo mi punto de vista, de las técnicas, y he estudiado bastante y conozco mucha gente que la ha estudiado y que ha estudiado otras y tal, más efectivas y más potentes que hay, ¿no? Pues tenemos esta formación los días 7, 8 y 9 de junio en la Casa Diocesana de Málaga y 6 semanas antes, 6 semanas antes de esta fecha, ¿vale? Pues tenemos un descuento por reserva anticipada en las que ahorráis 80 euros los que queréis apuntaros, ¿de acuerdo? Lo tenéis para que lo tengáis en cuenta. Así que podéis hacer una foto o una captura de pantalla. Y con esta técnica, precisamente, es con la que nosotros trabajamos, que Javiela, Marco, que está por aquí, y muchos de los compañeros que están por aquí, podemos trabajar con estos miedos, con estas asociaciones negativas, para vivir en paz, ¿verdad? Vivir en paz y disfrutar de la vida contentos y quitarnos esa idea de la muerte como algo negativo, sino como una transición o eliminar la inquietud que nos produce el proceso si simplemente desaparecemos. Está muy asociado, ya digo, como decía, al apego a la vida, al apego a las propiedades, etcétera, etcétera. Muy bien, y he sido picadito hoy, más o menos. Nos da tiempo, como siempre, a hacer una racha de preguntas y respuestas. Si queréis preguntar algo, si ha quedado alguna duda, voy a pasarme al Zoom y ya los que queréis podéis abrir micro si queréis preguntar algo o queréis añadir algo. Voy a beber un poquito de agua. Hola. Hola, hola Alba. Ya tenemos el problema de siempre, ¿verdad? El acople. Vale, ya está, es que si no se me escuchaba por toda la clase. Sí, sí. Que nada, que desde la clase de Poppy que queríamos daros las gracias por dar otra charla más, que nos ha gustado mucho y que nos vemos en la próxima. Muy bien. Muchas gracias a vosotros por asistir. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Miguel, hola, Miguel Ángel, yo te quería hacer una pregunta. Cuando Venga. hablamos del miedo a la muerte, ¿se puede trabajar tanto como el miedo a tu propia muerte, como el miedo a que se muera alguna persona cercana a ti? ¿O eso ya sería otra cosa? Tendríamos que poner otro nombre. En realidad, la muerte es la muerte. Y la muerte a que se muera alguien es igual al miedo a que te mueras tú. En el fondo es el mismo miedo. Pero acuérdate que el Vale. miedo
mejor dicho, es el mismo temor, ¿vale? Es el mismo temor, porque es el miedo a la Correcto. pérdida. Entonces, miedo a perder a alguien, ¿no? El temor a perder a alguien, perdón, temor a perder a alguien o el temor a perderte tú. Cuando tú te mueres, también estás perdiendo a alguien, ¿entiendes? Porque ya no vas a estar con esa persona, ya no vas a poder abrazar. Da igual que te mueras tú que me muera yo, ya no podemos abrazarnos, ¿verdad? Entonces el temor es exactamente el mismo, ¿vale? Es parte de lo mismo, parte de la misma idea, de la pérdida. Ok, La pérdida gracias. de lo que crees que te pertenece muchas veces, ¿no? Esto es. Mm. Muy bien. Miguel Eh, Ángel, sí, oh, ¿qué tal? Buenas ¿qué pasa, tardes. Isa? Buenas Soy tardes. Isaac, ¿qué Sí, tal? sí, ¿Cómo sí. andamos? Oye, una preguntita. Dos preguntas, vamos. Lo primero es cómo se trabaja realmente ese temor, ¿vale? Porque la teoría yo veo que la tenemos muy clara, ¿no? Pero en el fondo, sí es verdad que la muerte es parte de la vida, pero cuando llega no sabemos gestionarla. Cómo podemos trabajar ese temor, ese concienciamiento, esa Bueno, aceptación? creo que estás haciendo, para esta primera pregunta te digo que estás haciendo lo que nosotros llamamos una presuposición, ¿vale? Porque dices que cuando todo el mundo la teoría la tenemos muy bien, si tú ahora mismo piensas en la muerte, ¿a ti te hace sentir mal? A mí personalmente no, pero Vale, sí siento, por ejemplo, temor hacia la muerte de seres queridos. pero esto es lo que acabamos de hablar con Gema. Esto es un apego, ¿vale? Esto es un apego y tienes un temor a la pérdida. Entonces, claro, si tú dices, la pregunta tal y como tú me la has planteado, como yo lo he entendido, es que si ahora mismo no tengo miedo a la muerte, pero en el futuro la voy a tener. Eh, esto no lo sabemos, ¿sabes? No lo sabes, de hecho. Entonces, yo no puedo evitar que mi cuerpo reaccione con miedo, ahora sí, que mi cuerpo reaccione con miedo, es una reactividad, es una emoción, no puedo evitar que reaccione con miedo ante la posibilidad de morir, ¿vale? O ante, ya te digo, que pase un coche, un tren, con una pistola, esa posibilidad, esa reacción va a estar ahí. Pero de ahí a que yo, a nivel de sentimiento, elabore una respuesta que haga que yo lo pase mal, mm, no. De hecho, yo ahora mismo, con 50 años que tengo y después de la experiencia que tengo, yo pienso en la muerte y te digo que, no te digo que me quiera morir, pero sí te digo que yo lo vivo con ilusión, con curiosidad, con cómo va a ser esto, ¿no? Y la verdad es que he leído tanto sobre la experiencia cercana a la muerte, ¿sabes? Y me ha interesado tanto siempre ese tema, hablábamos otro día con Javiera, por el acompañamiento, ¿no? A las personas que han fallecido a través de la Asociación del Cáncer. He tenido la suerte, la gran suerte de trabajar con personas que iban a fallecer y hacerle ese acompañamiento para mí ha sido uno de los trabajos más bonitos que he hecho, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo no tengo un temor a la muerte. Sé que lo que me viene después va a ser mejor y esta es mi creencia firme, ¿no? Entonces, ahora, yo no digo que cuando me vaya a pasar, depende de cómo sea, no vaya a reaccionar emocionalmente a esto, ¿vale? No sé, quiero hacer la distinción entre miedo y temor, lo que comentaba antes, ¿no? Ahora, esta es tu primera pregunta. Entonces, has hecho una presuposición. Entonces, no puedo responder a una presuposición, porque no te va a valer la respuesta, ¿entiendes? Es que esto es como decíamos, esto es como criticarte a ti mismo. Tú eres el enemigo interno que dice, no, yo luego voy a tener miedo. Bueno, esto no lo sabemos. A lo mejor dentro de 30 40 años, lo que tú te queda por vivir, resulta que eres una persona mega espiritual, ¿sabes? Y tienes clarísimo todo lo contrario a lo que crees, puedes creer ahora, ¿no? Otra cosa es que tú tengas temor a perder a un ser querido o que tú piensas que tu propia muerte puede hacer sufrir a otro. Es que esto es incontrolable, esto no, ¿sabes? Esto no es tu problema, no es tu Ya. conflicto, mejor dicho, este es el conflicto de los demás, ¿no? ¿Vale? Y la Sí, segunda pero por pregunta, ejemplo, a mí me llama la atención. Perdón. nada, dime. No, yo estuve un tiempo estudiando una religión y a mí me llamó la atención la paz que sentían cuando moría alguien, Ajá, porque su creencia era que la muerte era para algo mejor. correcto. Entonces decía, hostia, ¿cómo se podría trabajar esta paz sin tener que estar en esta religión? Bueno, es que la religión, como decía antes, la religión es un dogma, ¿vale? Es un dogma de fe. La espiritualidad es amor. Entonces, cuando nosotros hablamos de amor, el amor solo puede generar amor, solo puede generar paz y solo puedes sentir alegría. Es decir, la emoción del amor, acuérdate que es la alegría. Y la paz es el estado, la condición del amor. Cuando siento paz estoy en amor, cuando siento amor siento paz. Por lo tanto, la única emoción es la alegría y por lo tanto, si tú estás en amor, todos estos miedos, el miedo no puede hacer acto de presencia. Así que si quieres evitar la religión, simplemente evita la espiritualidad, que es en lo que se basa la religión, ¿vale? Pero en realidad la religión no es amor. Aunque habla de amor, no es amor propiamente dicho. Por lo tanto, conecta con el amor
Y cuando conectes con el amor, desaparecerá todo miedo, a todo temor, toda incertidumbre a cualquier cosa, incluida la muerte. Entonces, la cuestión está Interesante. en cómo puedes acercarte al amor o cómo, como decía Rumi, no tienes que buscar el amor en tu vida. Tienes que quitar todas las barreras que has construido en contra de él. Esta es la, te miro por otro sitio porque ha cambiado, se ha ido alguien y ha cambiado en la pantalla, ¿no? Pero este es el tema, ¿no? No tienes que buscar el amor, tú ya eres amor, o sea, solo falta quitar las barreras que has construido en su contra, ¿no? Y esto es lo que hacemos con técnica conciencia, tú que te has formado, ¿no? Solo tienes que pensar en tengo miedo a la muerte o siento temor por la muerte y empieza a trabajar, que es muy fácil. Me gusta. ¿Vale? Gracias. Nada. Voy a seguir aquí que han puesto Natalia, pues escribe, ¿sabes cómo se trabaja el miedo a la muerte? ¿Sabes de algún vídeo que hable más a fondo sobre la muerte? Bueno, en el propio chat te hemos dejado, o lo vuelvo a copiar otra vez, ¿vale? Por si acaso lo he puesto, ahí he entrado después de que yo lo copiara. Voy a poner aquí. Tenéis el webinar que hablamos de la muerte, que lo hice en 2021 y que es bastante más largo que este, ¿vale? Contiene bastante información sobre eso. Ahí lo he puesto en el chat otra vez, Natalia. Un poco el trabajo a la muerte creo que ya respondió a la pregunta con Isaac. Si quieres hacerme una pregunta más específica, en realidad nosotros, ¿cómo lo trabajamos nosotros? Pues nosotros lo trabajamos con técnica como conciencia, con esta publicidad que hemos estado haciendo, ¿no? Al final lo que buscamos es buscar las asociaciones negativas que hace el cerebro con el concepto de muerte, eso sería una posibilidad. Y otra posibilidad es trabajar con el desapego, ¿no? Con el desapego o con, en este caso, eliminaríamos el apego que tenemos a las distintas estructuras, ¿no? El apego a las personas, el apego a la vida, el apego a las posesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Esa sería la forma de trabajarlo. Esto lo trabajamos con técnicas de liberación emocional, ¿no? Si no quiero hacerlo a través de técnica de liberación emocional, pues el camino es un poquito más largo, ¿vale? Y ese camino pues, es un camino espiritual, ¿no? Que no religioso. Lo puedes hacer a través de la religión, por supuesto, pero la religión es un dogma, es un camino, pero hay otros muchos, ¿no? Y la espiritualidad puedes hacerlo por ti mismo a través simplemente de las emociones y de la emoción del amor, que es lo que nosotros somos, ¿no? En realidad, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna, así pregunta por aquí? Alma, ¿hasta qué punto es posible superar ese temor? Pues hasta cualquier punto, hasta el punto en el que quieras llegar. ¿A dónde quieres llegar, Alma? Hasta tal punto en que pienses en muerte y se te ponga una sonrisa en la boca como me pasa a mí. Esta mañana mismo estaba Pero es pensando, realista. esta mañana mismo Es que me estaba, escucha que tiene que decir las cosas que he escrito. Pero es realista el creer que vas a quitarte el miedo a la muerte completamente. Es que me parece como algo muy biológico, como de supervivencia, no querer, no sé, como que el vale, miedo te protege de... Sí. pero por eso he diferenciado, en la presentación es muy importante que vayas a la parte, si no puedes verlo en YouTube que lo estamos grabando, que diferencias entre la emoción y el sentimiento. Entonces, el miedo a la muerte no es evitable. Es decir, nosotros no trabajamos el miedo a la muerte, nosotros no evitamos la reacción física del cuerpo ante un peligro real o imaginario. Es decir, que pases por un coche, te pase al lado y te asustes, que alguien se salte un stop y te asustes porque te va a dar, o que alguien se ponga una pistola delante y te asustes porque crees que te va a matar, ¿vale? Esto no podemos trabajarlo. Yo no estoy hablando de esto. Yo estoy hablando de la elaboración, es decir, del sentimiento que viene tras una reacción anterior, previa, en la que yo elaboro mentalmente algo y con mis pensamientos, yo estoy aquí ahora mismo tranquilo hablando con vosotros y de repente yo pienso en la muerte y me sienta mal. De esto estoy hablando, de eliminar, ¿vale? Esto es lo que podemos Vale, de la eliminar idea de la muerte, no del hecho de morirse. ¿no? El hecho de morirse. Yo pienso en morir y a mí no me genera miedo, ni temor, ni incertidumbre, ni inquietud. Al contrario, como te decía, que es lo que te estaba diciendo justo cuando he abierto el micro, esta mañana estaba en el gimnasio y cuando hago deporte y estás ya aceleradito, ¿no? Está el corazón acelerado, el cerebro se te abre, ¿no? Como cuando haces risoterapia y terminas y preguntas cosas, ¿no? Y yo estaba pensando en la muerte y a mí se me ponía sonrisa en la boca. Me acuerdo de mi madre, me acuerdo que tengo el duelo resuelto con mi madre, por supuesto, ¿no? Me acuerdo de mi madre que falleció, pienso que me encuentro otra vez con ella, pienso que voy a encontrar con un montón de gente que se ha ido, a la que amo, pienso que voy a estar en un lugar de puro amor. Vuelvo a repetir, son mis creencias en base a la ECM, a la experiencia cercana a la muerte.
y a mí se me pone una sonrisa en la cara cuando pienso en la muerte. Pienso que me acerco a Dios amor, a lo que para mí es Dios amor, que bueno, que esto ya podemos hablarlo en otros talleres, y esta es mi realidad a día de hoy. Por supuesto, si me pasa algo físicamente, si me dicen, te vas a morir dentro de 6 meses, no sé, por ejemplo, ¿vale? Pues no sé cuál va a ser mi reacción, voy a tener una reacción emocional y probablemente será desagradable, ¿no? Que estamos hablando del miedo, que es la reactividad del cuerpo. Pero cuando yo elabore esto, en mi sentimiento, creo que va a ser positivo, al menos, no el primer día, pero cuando lo elabore, 24, 48, 72 horas, creo que es el tiempo máximo que yo tardo en elaborar una idea en relación a la muerte y me voy a sentir bien, como me estaba sintiendo ahora. Porque cuando lo pienso ahora, mis asociaciones son positivas. Es decir, yo ya digo que yo soy bastante joven, tengo 50 años, ¿no? Pero que te quiero decir que actualmente yo creo que ya he hecho, yo he cumplido ya mi misión, ¿no? He cumplido mi misión. Mi misión se va a alargar y probablemente, ojalá sea así, se alargue 20, 10, 20, 30 años más, ¿no? Pero yo he hecho mi misión, ya he traído algo aquí, he generado algo nuevo, he creado algo nuevo, lo he transmitido y yo me siento muy tranquilo con esto, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con el tema de, fíjate, con el tema del propósito de vida, con la misión de vida y con el sentido de vida, que es algo que precisamente vamos a ver en el próximo en el webinar que, perdón, en el webinar no, en el retiro que vamos a hacer en mayo, ¿vale? El de abundancia, ¿no? Abundantemente feliz, que lo promocionamos ya el anterior fin de semana. Pasó un paso a 6 semanas y ya no hay oferta por pronto pago, pues lo hemos enunciado hoy el de técnica como conciencia, ¿no? Pero en este vamos a hablar de la abundancia, vamos a hablar de propósito, de misión y del sentido de vida, ¿no? Pensás que los suicidios han subido drásticamente en el mundo, lo que pasa es que no saben las noticias, pero han subido drásticamente, las estadísticas son escalofriantes, y todas las personas que se suicidan es porque han perdido el sentido de la vida, ¿vale? Han perdido el sentido de sus vidas, su vida ha dejado de tener sentido. Así que este próximo retiro va a ser potente en ese sentido, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? En darte cuenta de lo que tienes que hacer. Y yo, mi propósito, creo que lo he cumplido, ya lo he cumplido, estoy en ello, estoy cumpliéndolo, pero ya podría decir, me doy por satisfecho. Mi misión de vida la doy por satisfecha y mi sentido de vida lo tengo muy claro. Seguir en mi propósito y seguir en mi misión hasta que Dios amor me permita. Y ya está, hasta que llegue el momento. Qué bonito, Miguel. Muchas gracias. Me ha Bueno, gustado. Me ha puesto contenta. me alegro de que te guste. Es mi forma de pensar. No lo Porque, digo para que te guste, lo digo porque es como yo pienso, claro. Pero esto solo son no, opiniones no, pero personales. sí, has dirigido a sitios bonitos. ¿No? Bueno, pues me alegro de que te haya ayudado. Bueno, son y 51, vamos a ir cerrando ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Javiera quiere decir algo? Sí. Bueno, a mí me gusta, creo que los budistas tienen este enfoque y yo lo comparto. Al final es como, me gusta pensar que la vida es eterna, ¿no? De hecho, los que habéis tratado conmigo, cuando, bueno, tenéis según qué experiencias, pues lo tratamos, ¿no? Que la vida es eterna y al final, como los budistas, igual yo también comparto con ellos, yo creo en la reencarnación, ¿no? Es un enfoque personal, evidentemente. Pero bueno, la vida me dicen, ¿por qué es la vida eterna? Digo, bueno, pues porque en realidad siempre estamos, esa conciencia siempre existe, ¿no? Que hablabas tú. Y entonces nos dedicamos a reencarnar y entonces el nacimiento y la muerte son simplemente acontecimientos que se repiten una y otra vez durante toda esa vida eternamente. Y hay unas experiencias entre esos nacimientos y esas muertes que son las distintas experiencias en las distintas reencarnaciones que tienen, ¿no? Cuando lo ves así, que es una manera también de trabajarlo, ya cada uno que resuene con lo que quiera, pues no le temes, no le des, no, o sea, es como que hackeas ese temor, ¿no? Es más bien un poco lo que tú dices, saber qué va a ocurrir, ¿no? O sea, hacia dónde va mi conciencia, qué va a pasar, qué voy a experimentar y puede ser que vuelva otra vez, ¿no? Y bueno, pues eso pues resulta incluso pues interesante, ¿no? Decir, venga, acabo esta, ¿no? Y voy a ver qué hago en la siguiente, ¿no? ¿Qué propósito tengo, ¿no? Yo que como él estoy en mi propósito y siento que es así, pero bueno, entiendo que
seguramente cuando se acabe este, pues vendré. Yo además lo digo mucho. Digo, me voy a ir, pero yo pienso volver, o sea, amenazo con volver, porque yo no me voy a perder lo que pase aquí, ¿no? No sé cómo lo haré ni qué la intención que me propondré en la siguiente, pero me parece, no sé, me parece bastante estimulante verlo desde esa perspectiva, ¿no? Así que bueno, os invito, como preguntabais cómo trabajarlo, pues bueno, pues yo os comparto mi manera y mi sentir, ¿no? De cómo se puede llegar a hacer eso, ¿no? Así que Bueno, eso era lo que quería compartir con vosotros. muchas gracias, Javiela. Pues al final un poco lo que hablábamos, ¿no? El tema de las creencias, esto es una creencia, ¿vale? Por supuesto, en base a una... Te dice Herminia Puga, que está por aquí, que muchas gracias, Miguel Ángel y Javiela. Gracias a ti, Herminia, por asistir. Y bueno, decía que esto se forman las creencias, el budismo, no sé, hay gente que lo considera una religión, yo lo considero más bien una filosofía. Bueno, pues te va a ser un sistema de creencias, ¿no? Y al final es lo que os digo, puede ser verdad o pueden ser que no son verdad, pero al final si os hacen sentir bien a vosotros, esto es lo que importa, ¿no? Así que bueno. Bueno, pues nada, pues lo vamos a dejar aquí. Pues está muy bien, muy picadito, muy muchas preguntas. Me alegro muchísimo de ver a las personas que llevan mucho tiempo sin veros. Gemma, nos mandamos un WhatsApp y Emma, dime te, dónde estás, te cuéntame. te busco un hueco y nos llamamos por WhatsApp y hablamos, ¿vale? Sí, sí, que hace mucho tiempo, echo de menos. Y nada, a Marco, a Isaac, a Alma, a todos, muchas gracias por estar aquí. Os mando besos, abrazos fuertes y nos vemos el mes que viene. Pásalo Hasta bien en la pronto. feria, Hasta la Marco. próxima. Hasta Hasta luego. pronto. Chao, chao. Gracias, Miguel Ángel y Gracias a Javier. vosotros. Adiós, adiós.